Pues hermanos, nos quedamos en responder a esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Primero oímos que la dirección de que se arrepientan, que siempre es oportuna, aunque tenemos que definirla porque hay tantas palabras que en la mente de la gente tiene o más bien definiciones que la gente tiene sobre arrepentimiento, que hay que aclarárselo bien claro lo que significa arrepentimiento y para que se entienda realmente lo que Dios entiende por arrepentimiento y qué es lo que Dios le está pidiendo. Lo segundo es que a los pecadores se les debe decir que crean en el evangelio. Esto, nomás viéndolo así, se ve como muy fácil, pero la mayoría de la gente no sabe lo que es creer en el evangelio. Saben lo que es creer en muchas cosas, pero cuando llega a las cuestiones espirituales, no entienden qué es creer en el evangelio. Además, deben tenerlo explicado y se les debe decir lo que no es fe y lo que sí es. Nada es más común que un pecador cuando se le dice que crea en el evangelio, responda, lo creo. Esa es la respuesta que normalmente escuchas de cualquiera. No, yo creo en Jesús. No, yo creo en el Evangelio. No, yo creo en Dios. Eso es lo que normalmente responden ellos. A primera, el hecho es que ha crecido admitiendo que el Evangelio es verdad, pero no lo cree. No sabe nada acerca de su evidencia y toda su fe es una mera admisión sin evidencia. O sea, aquí trae un punto muy importante. ¿Por qué crees en el Evangelio? ¿Cuál es la evidencia que tiene alguien para creer en el Evangelio que es verdad? O sea, la evidencia son las pruebas. Acuérdense que la fe se apoya sobre las pruebas. No es una fe supersticiosa que sin pruebas está creyendo algo, sino que tiene que haber pruebas. Entonces, por eso dice aquí, no sabe nada acerca de su evidencia. En otras palabras, no sabe nada en qué prueba se apoya cuando él dice, yo creo en el Evangelio. Y que toda su fe es una mera admisión sin evidencia. O sea, admite que el Evangelio es verdad, pero él no tiene pruebas de que sea verdad. Y ese es el problema con mucha gente que dice, no, yo creo en Dios, yo siempre he creído en Dios, ¿ok? ¿En qué pruebas te basaste que existe Dios? ¿En dónde se apoya tu fe? No porque lo dice la palabra de Dios, que eso es así, ¿ok? Lo dice la palabra de Dios. ¿Qué parte de la palabra de Dios dice sobre eso? Y no pueden seguir ya más adelante, de donde que refleja que es como una superstición. Superstición es algo que se cree sin pruebas. Por ejemplo, hay gente, y lo pueden ver, que ponen la Biblia así enfrente, sobre el tablero cuando están manejando. Y a veces lo abren en el Salmo 91 y tienen la Biblia ahí abierta en el Salmo 91 mientras van manejando. Algunos taxistas, otros ponen un rosario. Creen que si está abierto así, entonces ya no van a tener un accidente. O sea, son supersticiones, son como talismanes que ellos están pensando. No, que el ángel me protege aquí y todo. Bueno, te va a proteger si pones atención en el tráfico y manejas a la velocidad que te marca. Si tú lo abres ahí, pero no manejas con cuidado, no va a pasar nada. Y aún así, puede ser que cualquier persona venga y choque contra ti. No, pero hay son supersticiones que se crea la gente por el mismo idolatría del país o del lugar donde se vive, que se empiezan a creer todo ese tipo de cosas. Entonces, lo tiene por verdadero en un sentido vago e impreciso. O sea, lo tiene que es verdad, pero vagamente imprecisa, no porque hay alguna prueba, alguna evidencia
de que sea verdad. De modo que siempre está dispuesto a decir, creo en la Biblia. Entonces, no hay realmente un apoyo de evidencia, de pruebas sobre eso. Resulta extraño que no vean que están engañados al pensar que creen, porque deben ver que nunca han actuado en base a estas verdades como lo hacen con las cosas que sí creen. O sea, cuando ellos creen que afuera está lloviendo, ellos antes de que salgan se llevan un paraguas. ¿Por qué? Porque creen que está lloviendo. No ha visto la lluvia, pero quizás ese día salió en las noticias que iba a llover. La persona va con un paraguas sin haber visto allá afuera, porque cree que va a estar así y se lleva el paraguas. Eso es lo que se llama las consecuencias de creer, o sea, o la conducta que va detrás, que sigue al creer. Entonces, la conducta que sigue al creer no respalda que crea. A menudo resulta muy difícil convencerlos de que no creen. Yo, de hecho, en una ocasión yo prediqué sobre el mensaje de que algunos no creen en Dios y explicaba por qué decía yo que algunos no creían en Dios en la predicación. Porque les decía, por ejemplo, ¿tú crees que Dios está en todo lugar? Y las personas dicen, sí, yo creo que está en todo lugar, pero viven como si no estuvieran. Viven como si estuvieran nomás en la iglesia y cuando salen, no actúan como si Dios estuviera ahí. En otras palabras, si fuera un policía al lado, el ladrón no se atrevería a robar. Cuando ve que no está el policía, es cuando roba. Cuando está el policía ahí, no hace nada malo. Bueno, si tú crees que Jesús está contigo en todo lugar y te ve en todo lugar, no hacías ninguna cosa mala como lo hace el ladrón. ¿Por qué? Porque crees que Dios está en todo lugar. Entonces, ya ahí mostraba de que esa conducta que cambia de estar en la iglesia a cuando sale, muestra que la persona no cree realmente en Dios, que lo que dice la Biblia, que Dios está en todo lugar. Les decía, por ejemplo, no creen en la oración, porque si realmente creyeras que Dios habla contigo en la oración, estarías orando. Una de las reuniones más desatendidas es la reunión de oración. Y entonces, pero si les ponía el ejemplo, si Jesús llegara en la mañana y te tocara en la puerta y te diría, quiero platicar contigo, dirías, pásale, siéntate aquí en la sala. Y estuviera platicando contigo una hora y dijera, oye, ¿sabes qué? Me voy a ir. Jesús, no te puedes quedar más tiempo, no puedes estar más tiempo. Sí, sí me puedo quedar más tiempo. Y te quedarías platicando con él muchas horas. ¿Por qué? Porque estás viendo a Jesús y estás hablando con él. Bueno, cuando uno ora, ahí está Jesús. Es el mismo Jesús. Pero ¿por qué no existe eso? Bueno, porque realmente muchos no creen que están hablando con Jesús. Muchos creen que nomás están desahogándose en oración, como una especie de terapia, diciéndole las cosas que les pasan, diciéndole ahí al aire las cosas, pero no creen realmente que se están comunicando a Jesús. Entonces, y así mostraba todos los atributos de Dios y las consecuencias de la conducta de que si se creyeran los atributos de Dios debiera existir. Y entonces, pero al mostrarle la conducta que sigue a creerle los atributos de Dios, mostraba que realmente no creían en Dios. Entonces, es lo que hay en esto. Para convencer los que no creen, entonces lo que se utiliza es cuáles son los atributos de Dios y cuál sería la conducta que sigue si realmente creyeras en eso. Pero el hecho es de que el pecador descuidado no cree en el evangelio para nada. La idea de que el pecador descuidado es un creyente intelectual es absurda. El diablo es un creyente intelectual y eso es lo que lo hace temblar. La Biblia dice que el diablo cree y tiembla. Lo que hace que un pecador se sienta ansioso es que comienza a ser un creyente intelectual y eso lo hace sentir. O sea, siente algo, pero es pura emoción. Realmente no hay compromiso. Ningún ser en el cielo, la tierra o el infierno
puede creer intelectualmente en las verdades del evangelio y no sentir en el tema. ¿Por qué todos van a sentir? Bueno, porque donde está puesta tu mente, las emociones o los sentimientos actúan involuntariamente. Eso es algo natural, es algo del cuerpo. Pero eso no significa que sienta, no significa que eso es creer. El pecador ansioso tiene fe del mismo tipo que los demonios, pero no tiene tanto como ellos y por eso no siente tanto. O sea, sabe que está mal ante Dios, cree que Dios lo pueda juzgar, pero como que todavía no tiene la evidencia para apoyar su fe. Entonces, por eso es que no cree tanto y por eso es que no siente tanto. ¿Qué tal, como dicen muchos, qué tal si realmente no hay nada después de la vida? Muchos dicen eso. Me voy a perder de muchas diversiones que hay en este mundo. Entonces, esa duda es lo que lo hace que no actúen en consecuencia. El hombre que no siente ni actúa en absoluto en el asunto espiritual es un incrédulo. Y así es. El hombre que no siente ni actúa en absoluto en el asunto espiritual es un incrédulo, sin importar qué sea lo que profesa creer. O sea, por su fruto los conoceréis. Si su conducta actúa como la de cualquier incrédulo actuaría, entonces es un incrédulo. El que no siente nada y no hace nada, no cree nada. Ese es un hecho filosófico. Si realmente creyera en algo, algo sentiría, algo tendría en su mente y su conducta lo reflejaría. La fe no consiste en una convicción intelectual de que Cristo murió por ti en particular. O sea, la fe no consiste en que sepas que Cristo murió por ti. El mero saber no es solamente fe. Ayuda a la fe, pero el mero saber no es fe, ni en la creencia de que eres cristiano o que lo serás o que tus pecados están perdonados. Pero la fe es una confianza en Dios. Ahí está la diferencia. Una confianza en Dios y en Cristo que compromete toda el alma a Él en todas sus relaciones con nosotros. Esa es la gran diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia? Confianza en Dios. Confianza en Cristo. ¿Qué es lo que vemos? Lo que yo veo en mucha gente que he visto. Que al principio muchos empiezan con una confianza totalmente en Cristo para salvación y alcanzan salvación. Pero después de tiempo, siguen escuchando la palabra, siguen escuchando las exhortaciones a vivir rectamente, a vivir sin pecado, a vivir en santidad, y de pronto hacen un cambio. Dejan de confiar totalmente en Cristo para salvación y empiezan a confiar en sus obras para salvación. De tal manera que ahora las obras lo hace sentir a él confiado de que está bien. Y ya no es Cristo. Ya no es la confianza que Cristo lo salvó. Es la confianza de que ahora yo estoy haciendo las cosas que me mandan y por eso estoy bien. Entonces, cuando no hace ciertas cosas que le mandan, se siente mal. Y entonces entra en ese sub y baja. Se siente el cristiano cuando hace las cosas, no se siente cristiano cuando hace las cosas. Y eso es lo que sucede. No hay una confianza diaria, completa en Cristo. El único que nos salva es Cristo. Es el único que nos salva. Y el único que va a producir obras en nosotros es Cristo. Cristo produce las obras en nosotros. Si yo quiero tener fruto cristiano, confío en Cristo. Si yo quiero tener salvación, confío en Cristo.
Cristo produce todo. Él es el que produce en nosotros el querer y el hacer como su buena voluntad. ¿Cómo lo hace? Bueno, vamos a irnos para que se entienda esto, ¿cómo lo hace? Cuando Adán pecó, ¿qué fue lo que sucedió? Dice que la serpiente tentó primero a esta Eva y luego a Adán, ¿ok? En otras palabras, le despertó el deseo por el fruto que Dios le había dicho que no tomara. Entonces puede decir que el autor intelectual era el diablo. Y el diablo apeló a los deseos tanto de la mujer como del hombre, porque dice que era un fruto que se veía agradable a la vista, esos son los deseos, y que prometía tener sabiduría. O sea, eso apelaba a ellos. Y entonces tomaron. Entonces, el autor intelectual apela a los deseos del hombre y el hombre cede a esos deseos y peca. Ok. Cuando uno viene a Cristo, ¿quién es el autor intelectual de nuestra santidad? Es el Espíritu Santo. Dice más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Sobre el Espíritu va a despertar en aquellos que han sido salvados, porque ya tienen el corazón inclinado hacia Dios, ya confían en Cristo en todo, quieren vivir para Cristo. Entonces, ahora ese Espíritu Santo apela a ese corazón que ahora quiere vivir para Cristo. En el primer caso de Adán, el autor intelectual fue el diablo y el ejecutor fue el hombre. El hombre tomó del fruto prohibido. Acá es igual. El autor intelectual es el Espíritu Santo. Y el que ejecuta, el que hace la obra, el que ama, el que se sacrifica, el que es manso, es el hombre, es el que lo ejecuta. Igualito que acá. Por eso dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Porque el Espíritu Santo actúa en nosotros, apela al corazón ese que tenemos, que quiere agradar a Dios, y cuando el hombre cede, ya no la tentación, sino cede al Espíritu Santo que lo quiere guiar a algo, hace los frutos de Dios. Entonces, realmente el autor intelectual del fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, fe, de mansedumbre y templanza es el Espíritu Santo. El ejecutor soy yo, pero yo soy porque no fui guiado por él. Fui guiado a hacer lo que el Espíritu Santo quería que yo hiciera, de la misma manera que Adán fue guiado para que hiciera lo que el diablo quería que hiciera. Entonces, así es como ocurre. Pero todo eso ocurre si no hay esa confianza en Dios. A eso donde apela el Espíritu Santo. A ese corazón que ha sido cambiado, que ahora confía solamente en Cristo y que ahora cuando el Espíritu Santo lo lleva a que haga algo, la persona está pensando, esto le agrada a Cristo. Y es guiado fácilmente por el Espíritu Santo. Porque ahora su corazón está agradar en todo a Cristo. Entonces, está comprometido todo el alma en él, en toda su relación con Cristo, porque toda su confianza está puesta en él. Es una confianza voluntaria en su persona, su veracidad, su palabra. Se confía en todo lo que vino a ser Jesús. Por eso les he insistido mucho que se llenen de los evangelios, porque Jesús es nuestro estándar de vida, es nuestra referencia, es el todo de nosotros. Y ahí es donde conocemos a la persona de Jesús, conocemos su veracidad, conocemos su palabra. Y en eso se apoya la fe. Esa es la prueba en que se apoya nuestra fe para que nosotros creamos y nos comprometamos con él. Esa fue la fe de Abraham. Él tenía esa confianza en lo que Dios dijo,
lo cual lo llevó a actuar como si fuera verdad. Eso es fe. Llevarte a actuar como si fuera verdad. Que actúas como si fuera verdad. Cuando empieza el evangelio, cuando alguien cree la palabra de Dios, que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, ¿qué es actuar como si fuera verdad? Es que si no me arrepiento, voy a perecer. Entonces me voy a arrepentir. Voy a dejar el pecado, voy a dejar la maldad. ¿Por qué? Porque me queda claro que si no voy a perecer. Eso es actuar en consecuencias. Pero decir, es que si no se arrepentís, no, todos pereceréis igualmente, y seguir actuando mal, la persona no cree que va a perecer si no se arrepiente. Porque si lo creyera, actuaría en consecuencia. En otras palabras, lo llevaría a actuar como si fuera verdad. Así es como el apóstol lo ilustra en el capítulo 11 de Hebreos. La fe es la sustancia, o sea, o evidencia de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Estar convencido de aquello que no se ve. Y continúa ilustrando con varios ejemplos. Por la fe entendemos que el universo fueron hechos. Es decir, creemos esto y actuamos en consecuencia. O sea, el saber que Dios hizo el universo nos hace confiar totalmente en Él, que Él tiene una infinita sabiduría en todo. Entonces, cualquier mandamiento que proviene de Él, y si la unamos el carácter benévolo de Dios para con nosotros, es suficiente para obedecerlo a Él. O sea, la obediencia es producida por la fe. Esa es la fe que produce obediencia. El creer en el poder de Dios y en su carácter benévolo. Entonces, el saber que Él ve por mí, que Él me hizo, que Él hizo todo lo que ha hecho y que me ama, que me quiere, que busca el bien de mí, cualquier mandamiento que Él diga, lo quiero hacer, porque creo en eso. En eso se apoya mi fe. Entonces, de consecuencia, yo hago las cosas. ¿Cuál es la fe del servilismo? La fe del servilismo es, lo hago porque si no me pegan. Lo hago porque si no me va a ir mal. Lo hago porque si no, me van a castigar. ¿Por qué le llamo fe del servilismo? Porque está puesta totalmente en lo que me puede pasar si no lo hago. No está puesta totalmente en el carácter de Él. No está puesta de que Él es todopoderoso, que Él hizo universo, en su carácter, el carácter benévolo de Él, que Él busca siempre lo mejor para mí. Y si me está pidiendo algo, eso es lo mejor. Entonces, no está viendo a Dios, está viéndose solamente Él mismo y qué ventaja puede tener o desventaja. Eso es lo único que Él ve. O sea, le damos servicio porque Él sigue todavía una persona egoísta. En otras palabras, sigue pensando en sí mismo y no sigue pensando en Dios, no está arrepentido. Es alguien que ha venido el evangelio, pero el corazón no ha sido cambiado. Por eso, eh, muchas de las doctrinas que se han infiltrado en el evangelio provienen de corazones no arrepentidos que después leen la escritura y tuercen para su propia perdición esa escritura. Yo estoy seguro que la doctrina de que una vez salvo, siempre salvo, en el cual afirma que la persona, aunque esté en pecado, como quiera, se va a salvar, porque una vez salvo, siempre salvo, puede un corazón pervertido. En otras palabras, que busca, que tiene esperanza en la impunidad. Es un evangelio que totalmente está pensando en él, que no está pensando que el pecado ofende a Dios y que porque lo ofende, yo voy a parar de hacer. Si no es alguien que quiere sacar ventaja por todos lados, que aunque siga pecando,
como quiera él tenga, como la gente saca un seguro del carro, que aunque el carro quede destrozado, como quiera me lo paguen y tenga yo el carro nuevo. Que si la casa se me quema, no importa que se queme la casa, yo voy a tener la casa nueva, me la van a pagar todita. Entonces, aunque en esos casos la persona tiene que estar pagando una cuota de seguro, aquí no tiene que pagar ninguna cuota. Aquí la persona cree que puede seguir pecando y que aún la salvación la va a tener. Entonces, es un corazón pervertido, egoísta, que está buscando cómo sacar ventaja del evangelio de la gracia. En otras palabras, tuercen para su propia perdición las escrituras. Son corazones no arrepentidos, viendo hacia Dios, sino viéndose a sí mismo, a ver qué más ventajas le puedo sacar a ese Dios benévolo. Tomemos el caso de Noé. Dios advirtió a Noé de cosas que aún no se veían. Es decir, le aseguró que iba a inundar el mundo y él lo creyó y actuó en consecuencia. Preparó un arca para salvar a su familia y al hacerlo condenó al mundo que no creyó. Sus acciones dieron evidencia de su sinceridad. O sea, vean el contexto. Para el tiempo de Noé todavía no llovía. La gente no sabía qué era llover. La gente no sabía qué era que cayera agua del cielo. Dice la Biblia que solamente un rocío subía de la tierra y regaba la tierra, pero todavía no había lluvia. Es más, todavía no había estaciones. No había las estaciones que tenemos de la primavera, del verano, del otoño, del invierno. No existían estaciones. Era constante siempre la misma estación. Entonces no había eso. En otras palabras, no había un contexto en los cuales él se podía apoyar visiblemente de que Dios podía inundar la tierra. ¿En qué te basas de que va a inundar la tierra? Entonces no había de que, bueno, Dios puede hacer caer agua del cielo. Bueno, nunca lo había hecho. Entonces, no sé, eso no estaba ahí. Pero simplemente porque por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra, si Dios dice que lo va a inundar, por la palabra de Dios se va a inundar la tierra. Es simplemente eso, que Dios es poderoso y Dios lo puede hacer. Eso fue lo que creyó Noé. No había más. Creyó en el carácter y en quién lo decía. Y aquí es muy importante poner esto. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo Dios, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué pasó? Creyó y actuó en consecuencia. Empezó a preparar el arca. Y cuando él preparaba esa arca, cada clavo que él metía en la madera para hacer el arca era un golpe de fe. Él estaba haciendo eso porque creía, él estaba haciendo un arca porque creía que así iba a suceder. Y empezó a hacer el arca por esa fe de que Dios iba a inundar la tierra. Sus acciones dieron evidencia de su sinceridad de creer realmente que Dios iba a inundar la tierra, aunque ¿cómo vas a creer en algo que nunca se ha visto? Porque nunca se había visto eso. Bueno, él, porque Dios lo había dicho, actuó en consecuencia. Abraham también fue llamado por Dios a dejar su país con la promesa de que saldría beneficiado y él obedeció y salió sin saber a dónde iba. Y salió sin saber a dónde iba. La promesa es, vete de tu tierra y tu parentela. Eso es lo que es. Y él creyó esa palabra y actuó en consecuencia con esa palabra. Lee todo el capítulo y encontrarás muchas instancias del mismo tipo. En ese mismo capítulo, y hablando de Abraham, este,
nos muestra otro ejemplo. En el verso 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo y la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios le había prometido un hijo. Entonces, y de ese hijo iba a venir la descendencia, que Dios le había prometido a él. Después en el verso 17, hablando de ese hijo, dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. O sea, ¿se acuerdan cuando Dios le dice que le entregue a su hijo? Bueno, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Ahora, nomás para que pongan en contexto, porque no solamente ahí fue la fe de Abraham, sino fue también la fe de Isaac. Isaac, en este tiempo, ya tiene como 22 años. No es un niño chiquito de 7 años como te lo ponen en la película, de que va con Abraham y todo eso, y el niñito está como 7 años y lo va siguiendo. No, no, no. Ya es un hombre grande. Ya es una persona de 22 años. Entonces, dice que cuando fue probado, ofreció a Isaac. O sea, ve lo que estoy diciendo. Se pone la leña y ata a Isaac, un hombre de 22 años, a ello, a la leña, para sacrificarlo. ¿Qué significaba eso? La voluntad, que voluntariamente Isaac estaba dispuesto a ofrecerse como sacrificio. Esto tiene un tipo, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Esa fue la promesa. En Isaac te será llamada descendencia. Pero le está pidiendo Dios que ofrezca al que tiene las promesas. Dice, ¿pensando quién? Verso 19, ¿pensando quién? Pensando a Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿De entre los muertos a quién? A Isaac. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En otras palabras, Abraham razonó esto. Yo sacrifico a Isaac, yo lo mato, pero él es el que tiene las promesas. Yo sé que Dios lo puede resucitar aunque yo lo mate. Y eso fue lo que pensó y lo puso ahí. Cuando Isaac pregunta, he aquí el fuego y aquí la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le contesta, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Tú no te preocupes de eso. Ahora, ¿qué tipo tiene esto? Bueno, el tipo de esto es que es de Jesús. Jesús se ofrece voluntariamente a ser el cordero que quita el pecado del mundo, a sacrificarse a sí mismo. No fue en contra de su voluntad, sino que él, de su propia voluntad, se ofrece para hacer un sacrificio por el pecado del mundo. Al igual que Isaac se ofreció a ser el cordero al que sacrificara, que al final no se sacrificó porque Dios lo paró. En el caso de Jesucristo, sí lo paró, no, no lo paró. Ahí sí hubo el sacrificio completo. Ese es el tipo que hay entre uno y el otro. Desde entonces ya no estaba ilustrando lo que iba a hacer Jesús. Entonces, el punto que quiero poner era esto, que Abraham creía la promesa y actuaba en consecuencia. Dios le pide a Isaac, te lo entrego. Pero cuando lo está entregando, él está pensando, Dios es poderoso para resucitarlo. Si yo lo mato, Dios es poderoso para resucitarlo. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la palabra de Dios, que en Isaac te será llamada, va a venir con las promesas, la descendencia. ¿Y qué pasa? No tiene que hacer eso, lo para el ángel, pero ahí su fe fue probada y su fe le fue contada por justicia.
El diseño completo del capítulo es para ilustrar la naturaleza de la fe y mostrar que siempre conduce a la acción. Si ustedes se van leyendo a Hebreos 11, en cada uno de los caracteres, sería muy buen ejercicio que lo hicieran, vean que siempre hay una acción, algo que sigue porque creyeron. En este caso, ¿qué siguió? Cuando Dios le pide a Isaac irse al monte Moría, que estaba a 3 días de camino, dejar los siervos al pie del monte para que no fueran a estorbar en cuanto a él le ofreciera a Isaac, y subir solamente con Isaac allá al monte Moría y entregar un sacrificio. Todo eso lleva a la fe, porque actúa en consecuencia de lo que se cree. Entonces, si tú ves las acciones de ahí, siempre hay una acción que sigue. O sea, esa es una acción. José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Dice, va a ocurrir esto. ¿Y por qué esto va a ocurrir? Cuando vayas para allá, llévense mis huesos. Por la fe Moisés rehusó llamarse el hijo de Faraón. ¿Por qué? Porque él sabía que eran israelitas. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahí está una decisión. Yo escojo esto por encima de esto otro, de estos beneficios que ya tengo. Y así todo el libro de Hebreos nos habla de acciones. Eso es lo que lleva la fe. Acciones. No solamente el asentir intelectualmente, yo creo que la Biblia es verdad, yo creo que Jesús hizo esto, sino qué acciones se deducen de haber creído en Jesús. El pecador debe entenderlo y ser consciente de que la fe que requiere el Evangelio es simplemente esa confianza en Cristo que lo lleva a actuar en lo que dice como un hecho cierto. Esto es creer en Cristo, que lo lleva a actuar en lo que dice como un hecho cierto. Eso es lo que es la fe. Así como el hombre que va caminando en ciertos lugares, el negociante, y de pronto tú ves aquí, al menos en Estados Unidos, que en medio de la nada, una persona abre un lote de carros. Y uno piensa, bueno, ¿por qué abren se pueden a vender carros si yo no veo una ciudad muy cerca? Bueno, porque él tiene la visión de que ahí se va a hacer una ciudad y él ya quiere ese terreno para ganarse los clientes de ahí. Esa fe de creer de que va a haber una ciudad ahí lo lleva a poner un negocio de carros. O sea, eh, eh, ¿cuál es la consecuencia de creer que va a haber una ciudad que ponen el negocio de carros? Bueno, lo mismo es acá. Creer lo que dice la Biblia nos lleva a actuar en consecuencia de lo que creemos. No es solamente a sentir si yo sé que es verdad, sino actuar en consecuencia. ¿Cuáles son los hechos que siguen después de haber creído?